el agua o los recursos hídricos son elementos estratégicos fundamentales en Paraguay, porque hay que recordar que inclusive para producir la hidroelectricidad dependemos del agua. Entonces el agua es un recurso fundamental y requiere una atención especial de parte del Estado y de todos los actores, de tal manera que podamos hacer una gestión integral del agua y mantener la calidad y cantidad en el largo plazo. Paraguay es un país con una abundancia de agua. De hecho, somos privilegiados por el sistema hídrico que tenemos, tanto los ríos internacionales como el Paraguay y Paraná, que compartimos, el caso del río Paraguay con Brasil, Bolivia y Argentina, y el río Paraná también con el Brasil y Argentina, y muchos ríos interiores. Pero necesitamos hacer un monitoreo, conocer cómo están esos recursos hídricos, de tal manera a mantener esa calidad y disponibilidad. Cuando hablamos del agua tenemos que tener en cuenta sus diversos aspectos. Quizás el elemento más importante sea el agua potable y el saneamiento, porque se supone que el acceso al agua potable es un derecho humano y requerimos que eso esté disponible para todos los ciudadanos. Entonces el tema del agua potable es un tema extremadamente importante y requiere una gestión eficiente. Tenemos por un lado la ESAP, que está en 21 ciudades con 23 sistemas, pero no está en todo el país. Entonces en el país tenemos también las juntas de saneamiento de las aguaterías, las cuales tienen por un lado a la Junta de Saneamiento les asiste el SENASA, pero las aguaterías están un poco huérfanas y requieren también de una institución que les atienda, les apoye, porque finalmente prestan un servicio comunitario. Entonces eso por el tema de agua, abastecimiento de agua. Para el Plan 2030 se habla de tener un acceso universal ya del agua y tener al menos 50% de cobertura de alcantarillado sanitario. Quizás el tema del alcantarillado sanitario sea uno de los temas centrales en la agenda de este gobierno y los próximos, porque se requieren hacer inversiones importantes para poder aumentar la cobertura. No solamente la recolección de líquidos cloacales, sino también el tratamiento adecuado para impulsar a los cauces hídricos. Con respecto al tema de drenaje urbano, desagüe pluvial, también es un gran desafío por todo lo que conocemos que ocurre en las ciudades con las tormentas severas y con las inundaciones, y también requiere de un marco adecuado, porque si bien es cierto, a partir del año 2000 de la Escorposana pasó ese compromiso con los municipios no tienen capacidad para poder realizar todas esas obras y requiere una atención de parte del Estado. Entonces cuando hablamos del sector agua y saneamiento, de los recursos hídricos, el tema de drenaje pluvial urbano es un tema también crítico y requiere un plan maestro a nivel nacional para comenzar a intervenir a nivel de los municipios. Cuando hablamos del agua, los recursos hídricos, tenemos los diferentes usos. Tenemos en primer lugar el mayor usuario del agua para producir alimentos, el agua para agricultura, que es más del 80% del agua que se dispone. Después tenemos el agua para la hidroenergía, para la industria, otros usos como la navegación también. Después tenemos el agua también para los ecosistemas. Entonces tenemos que tener un equilibrio entre todos los usos, y un ejemplo se dio hace poco tiempo con la gran sequía que tuvimos, donde la cuenca del Tebicarú se vio muy afectada, afectando a muchas comunidades, inclusive en el acceso al agua por la extracción descontrolada para el uso, para la producción de arroz. Entonces eso nos muestra que se requiere realmente un manejo adecuado, y para todo eso necesitamos gestionar la información, tener indicadores para priorizar inversión en todos los sectores, y necesitamos realmente el acceso a esa información de manera pública. Me parece excelente la iniciativa del INE de poder avanzar en un Sistema de Información Nacional de Agua y Saneamiento que cubra todos los sectores. Es muy importante poder conocer, por ejemplo, datos concretos como tener georreferenciado todos los pozos existentes, el nivel de agua en los pozos, la contaminación también es deseable. Entonces esa información, de hecho, el MAR está
tiene resoluciones para poder registrar todo eso, pero seguramente con esta iniciativa del INE se puede avanzar en tener una información mucho más potente, tener un geoportal con todas las cuencas hidrográficas, conocer los riesgos y también conocer fundamentalmente lo que ya el MADES hoy está disponibilizando del acceso público a todos los estudios de impacto ambiental de las obras que se están encarando, de tal manera que esa información esté realmente debidamente registrada. Hay que recordar también que con el censo, creo que en 2012, la Dirección General de Estadística, Encuesta y Censo en su momento ha disponibilizado mapas georreferenciados de todo el país por distrito, departamento, inclusive red hídrica, cosa que es muy valorada en el ámbito académico, en el ámbito de investigación, pero seguramente podemos avanzar en esas microcuencas e información que hoy la universidad está procesando con muchas investigaciones, también con así esa información, ¿dónde queda finalmente? Entonces es importante que podamos volcar toda esa información. Tenemos experiencias muy exitosas, por ejemplo, el IDEAM en Colombia, que es un instituto que hace todo esto y tiene ya un geoportal con toda esa información. Y también tenemos iniciativas muy interesantes acá en la región, como la Subsecretaría de Recursos Hídricos en la Argentina, que depende del Ministerio de Infraestructura, y también en Brasil con la Agencia Nacional de Agua. Así que me parece excelente la iniciativa de avanzar y que sea el Instituto Nacional de Estadística el aglutinador de todos los datos, en este caso vinculado al agua y al ambiente. Un tema importante es que cuando hablamos de agua, tenemos que hablar de agua como recurso y agua como servicio. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, agua como recurso, nosotros hoy no se paga, ¿verdad? O sea, por ejemplo, la SAP capta agua en Miñascue del río Paraguay, hace el tratamiento y distribuye para que nos llegue a las casas, pero nosotros estamos pagando prácticamente por el servicio, sacar esa agua, procesar y llevar, pero no se está pagando el agua como recurso. Entonces, hoy día tenemos una ley de recursos hídricos que habla de un canon, pagar un canon por el uso del agua. Es un tema que seguramente vamos a tener todavía muchas discusiones a nivel país para ver de qué manera podemos recaudar fondos para el agua. ¿Para qué queremos recaudar fondos para el agua? Justamente para la protección del agua. Paraguay no tiene hasta el día de hoy una ley específica, una acción concreta que proteja los manantiales, los famosos UCUA, que son las fuentes de suministro de agua, hoy están severamente en riesgo por deforestación, por alteración que se hace, muchas veces por desconocimiento, porque otro aspecto importante es el tema de educación, ¿verdad? No sé de qué manera también el INE pudiera apoyar eso. Tenemos un gran déficit a nivel en el sistema educativo, que la gente no sabe lo que es un humedal, entonces si no conoces lo que es un humedal, no lo vas a proteger. Entonces yo creo que también habría que incluir una variante y hablar un poco con el Ministerio de Educación, a ver de qué manera estos datos estadísticos se puede bajar a un lenguaje sencillo, y cuando el INE publica la encuesta, que haya también documentos básicos que lleguen a los niños por el tema de la protección ambiental. Entonces estamos hablando del agua como recurso que requiere una protección para garantizar que esos ecosistemas vitales permanezcan en el tiempo en calidad. Y por otro lado tenemos los servicios que van a ir creciendo, evidentemente la población crece, necesitamos aumentar las coberturas. Un gran desafío que tenemos en el país son la metropolización de las ciudades. Tenemos, digamos, los centros urbanos de Gran Ciudad del Este, que son 4 ciudades, que según dice va a subir a 4 millones en 10 años. O sea, va a ser el mayor crecimiento que va a haber en Paraguay. Tenemos, digamos, todo el centro de Encarnación y ciudades circunvecinas y el Gran Asunción. Entonces esos 3 centros tienen un área que le envuelve, que es un área donde asentamientos informales, esos asentamientos informales que cada vez son más, requieren prestación de servicios, educación, salud, movilidad y por supuesto agua y saneamiento. Entonces va a ser muy importante contar con todos esos indicadores para que el propio Estado pueda priorizar la inversión en el sector, que finalmente es lo más importante. Desafío para el INE con respecto a esta iniciativa: me parece muy importante tener una visión de largo plazo, es decir, que planifiquemos mirando al futuro. Quizás también otro desafío, ver de qué manera trabajar con los gobiernos locales, o sea, de qué manera interactuar con las gobernaciones y municipios que gradualmente deberán incorporar en su administración ámbitos que puedan manejar estos temas, que no se maneje todo centralizado en el MADES, sino se tiene que
descentralizar y es un gran desafío, ¿verdad? Y tenemos un problema en Alto Paraguay o en Canindeyú y entonces tenemos que ver que también haya una acción local al respecto. Por otro lado, hay mucha cooperación para el sector agua y saneamiento que no está debidamente planificada en muchos casos. Entonces también estos indicadores pueden servir para priorizar, ver dónde, cuando hay una nueva cooperación, qué sector del agua se debe atender.